¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos da mucho gusto darle la bienvenida a esta que es la tercera clase del curso Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos. Vamos a orar para que este sea un tiempo provechoso, sea un tiempo de bendición para todos nosotros. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, Señor. Vamos a acercarnos a tu palabra, Señor bendito. Queremos hacerlo con tu guía plenamente. Lo mismo, Padre, los temas de carácter cultural, también deseamos, Señor, que cuando reflexionemos en ellos, sea con tu dirección. Al final de cuentas, lo que deseamos, lo que anhelamos en nuestro corazón, es que lo que hoy aprendamos, lo que hoy recordemos, Señor, nos capacite aún más para servirte mejor. Ese es nuestro propósito, Padre. Por eso nos postramos ante ti para que tú nos bendigas de principio a fin. En Cristo Jesús. Amén. La vivienda es el tema, es el título de esta clase, de esta lección, la 3. En la número 1 vimos vestimenta, en la 2 algunos roles, el rol de la mujer en la cultura judía. Bueno, ahora es la vivienda. Tenemos una ilustración, una maqueta que trata de representar de alguna forma cómo llegó a ser, si somos precisos, la vivienda para el pueblo de Israel en una segunda etapa. La primera tiene que ver con las tiendas que están ahí ya ilustradas, representadas en esta fotografía. Actualmente algunos beduinos todavía viven de esta forma. Ahí las tenemos. Esta fue la estructura principal en cuanto al tema de la vivienda se refiere. Vamos comentando mientras tenemos aquí la fotografía. En la historia del pueblo de Israel, prácticamente desde su formación, desde el momento en el que el Señor llama a Abraham para la nación de Israel, para la formación del pueblo del cual vendría el Mesías, nosotros podemos darnos cuenta de que se trata la nación a formarse, de un pueblo seminómada. Y decimos seminómada porque, si bien es cierto, hubo etapas en las que se asentaron esencialmente desde el momento del que estamos hablando hasta el libro de Josué, Jueces, esto es, hasta el tiempo de la conquista, nosotros vemos un peregrinaje por parte de Israel, un constante viaje. Hasta antes de llegar a tierras cananeas, era así la forma de vida para los israelitas. De tal manera que era obligada una estructura que nos pudiera permitir el resguardo, la protección, la ubicación de nuestra familia. Pero al mismo tiempo esta estructura tenía que contar con una característica: la prestancia, la facilidad, la disponibilidad de cambiarla de lugar, de desarmarla en sus elementos básicos para después volverla a levantar, volver a construirla en el lugar indicado, en el lugar que Dios mostraba. Entonces, esa era es la razón por la que se tuvo en la tienda al elemento idóneo, podríamos decir incluso perfecto, para una vida nómada por parte de Israel. Ahora, esto no significa que con ese carácter efímero de nuestra casa nosotros no íbamos a tenerle aprecio. Para el israelita, denme un segundo, vamos aquí haciendo los ajustes. Para el israelita, con todo y que había conciencia de que era una casa en un lugar temporal, se le tenía un aprecio especial, considerando que era un lugar en donde se desarrolló una vida de hogar al final de cuentas. No porque se tratara de un lugar que hoy es y mañana quién sabe, no se le tenía un aprecio especial. Por supuesto que sí. Se entendía como ese lugar permitido por parte de Dios para poder ahí
rodeando el tabernáculo, poder adorar, poder desarrollar una vida en comunión con Dios y sus leyes. Además, tan solo es cuestión de querer reflexionarlo un poco. Con todo y ese carácter de movilidad que tenían estas casas, pues, ¿cuántos bebés no habrán nacido en una tienda? ¿Cuántos niños no aprendieron a caminar en esa tienda, en esa casa? Entonces, definitivamente se trataron de lugares en donde se reía, en donde se lloraba, en donde se amaba, en donde se proclamaba a Dios, por supuesto que sí. Entonces, ese es un punto que nosotros queremos dejar asentado. Sí, era una casa, una vivienda de carácter temporal, pero a la cual se le apreciaba, se le quería. Incluso también tenía su sello de identidad. Las diferentes tribus de Israel acampaban divididas por tribus, y había un estandarte que identificaba a cada una de ellas. Entonces, eso es algo que no debemos perder de vista. No era una situación que no se apreciara, con todo y que tenía esa naturaleza efímera. Bueno, pues de hecho, permítame que hablemos un poco de la etimología de la palabra, que nos da esta información, incluso nos arroja otra que nos permite entender conceptos bíblicos de una forma, de una manera un poco más profunda. Trataré de explicarme. La palabra tienda deriva de un concepto latino que es tabernáculo. Esta palabra, ¿verdad? Tabernáculo, significa tienda, pero veamos exactamente a qué se está refiriendo cuando se dice tienda. Una estructura hecha con material endeble de poca resistencia. Pero sobre todo este segundo punto es el que queremos nosotros subrayar. Indicada para acciones temporales como acampar. En otras palabras, tabernaculum podía entenderse como un establecimiento temporal o algo establecido temporalmente. Le decía yo que esto, ubicándolo en un aspecto, digamos, doctrinal, teológico incluso, podríamos, ¿por qué no decirlo así?, nos da información valiosa, importante. Un ejemplo de esto, Juan capítulo 1, el versículo 14. En la mayoría de las Biblias al español o en español, nosotros tenemos que nuestro Señor Jesucristo, la palabra, el verbo, se hace carne para habitar entre nosotros. Y es cierto. Sin embargo, cuando contemplamos la etimología de la palabra tienda y vemos en el griego que se emplea su equivalente, nosotros tenemos, insisto, información relevante, de tal manera que ahora podemos leer este mismo versículo de la siguiente forma. Y no es que estemos cambiando a la palabra de Dios. Dios nos libre de tan solo querer intentar eso. No, aquí lo que estamos haciendo no es cambiar una palabra por otra, un significado por otro. Estamos tratando de ampliar, de profundizar en la terminología básica, en la etimología de las palabras, y esto nos ayuda muchísimo a poder comprender algunas situaciones que a lo mejor a la vista pudieran no ser tan claras. El ejemplo es este. Y aquel verbo fue hecho carne y, dice, insisto, la mayoría, ¿verdad?, de las Biblias en español, y habitó entre nosotros. Pero insisto, si contemplamos el griego, nosotros leemos así: y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto no significa que el Señor Jesucristo, al encarnarse, es como si hubiera llegado y confeccionado una tienda
para poder vivir entre nosotros, para poder vivir entre su pueblo. No. Realmente el mensaje es este. El Señor Jesucristo se tabernaculizó, esto es, para poder, voy a entrecomillar, para que no se escuche falto de respeto esto que vamos a decir, para poder acampar entre nosotros, para poder habitar entre nosotros, para el Emmanuel, el Dios con nosotros, para poder estar entre nosotros, se hizo un tabernáculo, se hizo una tienda temporal, con este sello, el temporalmente no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Recuerde en la etimología de la palabra que teníamos algo frágil, algo temporal, algo hasta cierto punto efímero, hablando de la tienda. Bueno, pues el asunto es, en ese carácter temporal, que nosotros tenemos dos elementos preciosos en esta enseñanza que ubicamos en Juan 1:14. El verbo, la palabra, se hace carne, no temporalmente, pero sí para habitar entre nosotros temporalmente. Se hace carne, se hace un elemento frágil, puesto que tenía que morir. Así había sido asignado en el cielo para podernos dar salvación y vida eterna. Entonces, tenemos que se hace un elemento frágil para poder morir. Dice Filipenses capítulo 2, toma forma de siervo, esto es, con limitaciones. Una tienda tiene más limitaciones que una construcción hecha con piedra. Entonces, es frágil para poder ser temporal, es decir, para poder entregar su vida a cambio de la nuestra. De esta forma es que al tercer día resucita y asciende a la diestra del Padre. Entonces, con esta breve explicación, tratemos de leer nuevamente Juan 1:14. Aquí lo tenemos. Y aquel verbo fue hecho carne y se constituyó en alguien para poder morar entre nosotros, con estos dos sellos: la fragilidad, las limitaciones, forma de siervo, lo temporal, para poder en su momento morir, sí, claro, después resucitar y ascender a la diestra del Padre. Tabernaculizó entre nosotros, ya da una idea más precisa, más completa, más clara, tal como la Biblia fue revelada. Si nosotros lo decimos como comúnmente lo podemos leer, y habitó entre nosotros, tenemos la enseñanza, pero no con el mismo relieve que pues esta explicación nos trata de dar, a partir de la etimología de la palabra tan solo. Bien. Sigamos hablando del aspecto físico de la tienda. A los visitantes se les recibía en la parte delantera. En esta ilustración no queda tan evidente, pero en la siguiente sí. Mire, nos regresamos, son las tiendas. Estas son las tiendas. Pero tenían una zona, un área que estaba destinada para la recepción de visitas. Estaba esta zona en la parte de adelante, porque no era permitido a un varón entrar a partes de esta tienda más íntimas. Estamos hablando de las recámaras, pongo entre comillas, aunque literalmente es correcto, las recámaras de las mujeres. Bueno, en la parte delantera se podía, en esa fragilidad de la estructura, levantar y quedaba solamente el techo. Había tiendas que ya tenían el techo dispuesto para las visitas desde su esencia misma, pero otras eran adaptables. Esa zona, otras tiendas tenían adaptable esa zona, para que las visitas pudieran llegar, quedar en una parte, digamos,
Sí, dentro de la tienda teníamos que ser buenos huéspedes, pero hasta cierto límite. Aparte, obedecía también todo esto para que pudieran estar las visitas en disfrutar de una estancia fresca. No estaban llegando de una tienda a otra en auto, ¿verdad? Era caminando y bajo el rayo del sol, así que por eso esta forma de poder nosotros recibir a nuestras visitas pues era adecuada. Se podía tener frescura, mucha luz y bueno, pues cierta comodidad. Eso en cuanto a la parte de adelante. El techo, voy a regresarme a la ilustración anterior, el techo no era impermeabilizado. La tecnología de aquel entonces pues no daba esa facilidad. Entonces, ¿cómo es que podíamos nosotros cuidarnos en tiempo de lluvias? Pues déjeme decirle que los primeros meses estamos construyendo nuestra tienda hoy y vienen los meses de lluvia, ¿verdad? Estamos hablando del verano. Bueno, pues vamos a tener que mentalizarnos para esa primera temporada de lluvias. Porque la técnica de impermeabilizado, si se le puede decir así, se conseguía justamente a partir de la primera lluvia. Porque entonces toda esa cobertura que iba en la parte de arriba, después de mojada, con el sol, podía encogerse. Y al encogerse, obviamente el tejido pues quedaba apretado. Y eso ya permitía que en una siguiente lluvia no nos fuera tan mal. Pero al principio, bueno, pues teníamos que estar listos para sentir el frío del agua. Así era la situación en las tiendas de acampar para los israelitas. ¿Algún otro dato que quisiéramos o que veamos necesario incluir? Bueno, pues sí, uno muy importante. Ahí está. La zona de invitados, lo que era la impermeabilizada, vamos a decirlo así. Y ahora, aquí hay un elemento que tiene su toque de carácter espiritual, es decir, nos vamos a remitir a la palabra de Dios nuevamente. Cuando nuestra economía lo permitía, había prosperidad en la familia, podíamos ampliar el número de las habitaciones. Ya teníamos más tela, ya contábamos con más cuero de animales para poder nosotros ampliar hablando de nuestros días, cuando económicamente nos va bien, pues pensando encariñados con nuestra casa, pues empezamos a calcular, este dinero vamos a ocuparlo, pues sí puede ser para impermeabilizar, para pintar, para hacer un cuartito en la parte de arriba, etc. Lo mismo sucedía en este caso, claro, con sus limitaciones. Entonces se podían extender, se podían explayar, vamos a decirlo así, un tanto más. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54, el versículo número 2. Ensancha, esto es algo que le dice el Señor a su pueblo en labios de Isaías, el profeta. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Vea cómo estamos hablando de todos los elementos de la estructura básica de una tienda. Una tienda tenía sus divisiones internas. Bueno, dice el Señor, empieza a calcular una amplitud. No lo hagas con una mentalidad de escasez. Te he de bendecir. Vea el orden. En nuestro caso es cuando llega el dinero que nosotros damos el paso. Aquí el Señor en su misericordia y con el apoyo de un profeta verdadero, un profeta netamente bíblico, le dice al pueblo, dile que se prepare, que va a haber bendición. Y quiero ver el tamaño de su fe, que extienda el tamaño de su tienda de acuerdo a lo que él considera de lo que yo soy capaz con ellos, con estas familias, con las de mi pueblo, con las de Israel. Entonces,
Pues en esencia, esto es lo que podríamos decir de las tiendas en los tiempos bíblicos. Recordemos que es un elemento del cual no se ha desprendido totalmente la cultura asiática. Es por eso que fue fácil ver en episodios del Nuevo Testamento esta estructura todavía, con todo y que ya había en ese entonces, en el Nuevo Testamento, otro tipo de vivienda, la que vamos a ver más adelante. Pero, y bueno, el apóstol Pablo, de hecho creo que tenemos aquí, ahí está, una ilustración que nos lo representa. Él se dedicaba a confeccionar tiendas. No sabemos a qué plenitud, es decir, si concentrado en todos los elementos que formaban parte de ella o solo en algunos, pero sin duda las hacía y bastante bien. Era su sustento cuando no se trataba de asuntos de iglesia. Era un siervo bivocacional y bueno, pues su sustento fue permitido por parte del Señor. Cuando hablamos, digamos, de lo que no tiene que ver con una ofrenda por parte de la Iglesia de Cristo, bueno, pues él se ganaba la vida en este giro, en esta forma, confeccionando tiendas. Bueno, ahora vámonos a la segunda parte. Vamos a hablar de las casas elaboradas ya con una mejor tecnología, con piedra. Pero todo esto a partir de ¿qué? De que ya se entendía que al fin se estaba en territorio santo, en territorio destinado por parte de Dios para que ahora sí, ahí tú puedas asentarte con tu familia. Bueno, pues quise en este caso, aunque se ve aquí una línea oscura propia del libro, que fuera este dibujo porque se me hace muy ilustrativo, incluso en comparación de algunas fotografías actuales. Voy a tratar de ampliar para que podamos ver primeramente lo que es el techo. Había escalera para subir a esta parte, a la azotea, a la planta alta, al segundo piso, sí, pero esta siempre era en la parte externa de la casa. Si usted, aquí con el mouse estoy tratando de señalarla, ve una sola ventana y se pregunta si no había más, la respuesta es comúnmente no, solamente era una, por lo general, y pequeña, sí, para que no pudiera pasar por ahí nadie. De afuera hacia adentro, estamos hablando de intrusos. La puerta, bueno, aquí de madera, y su vegetación, animalitos, lugar en donde se podía cocinar con fuego, y mucha vegetación, que no era necesaria plantarla para fines de alimentación o de ornato. Generalmente se construía en donde de por sí ya había un arbolito, ya había ciertas plantas. Bueno, aquí tenemos un dibujo de una casa ya hecha con piedra de una familia de escasos recursos. Esto es digno de resaltar porque obviamente sí había casas con mayor amplitud, con mayor estructura, pero vaya, esto es lo básico. Ahora, cuando estamos hablando de una casa de gente con escasos recursos, fíjese que las limitaciones en espacio eran muy pronunciadas y obviamente no como parte de un acto voluntario, o sea, no había mucho hacia dónde extenderse. Se requería en este caso, pues obviamente del lugar para poder tener nosotros nuestras cabras que pudieran comer, etcétera. Entonces, básicamente, el lugar en el que íbamos a poder vivir, no teniendo muchos recursos, subrayemos esto, se trataba de habitaciones muy pequeñas, se considera de unos 9 metros cuadrados, esto es, de 3 por 3. Entonces, si usted en casa tiene por ahí alguna recámara, alguna zona con ese espacio o delimitado con esas medidas, calcule que ahí se tenía que vivir grandes o gran parte de la vida cotidiana. Los muros, al ser gruesos, permitían, ¿verdad?,
cavar en ellos, en ciertas zonas, que nos iban a servir no libreros, sino como lugares para colocar los trastes, los alimentos, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí unos datos a considerar. Se construían con ladrillos de argamasa. Esto es una mezcla, a veces se incluía cemento, a veces cal, pero lo característico aquí al principio es que esto era bajo los rayos del sol. Cuando la tecnología se fue desarrollando, entonces sí ya había hornos que nos facilitaban la tarea de construir, podían agilizarla al menos. Ahora, no estamos hablando, por ejemplo, de los tiempos del rey Salomón, en los que ya había un desempeño de la herrería muy conocida, muy dominado o muy dominada, que permitía trabajar con las piedras. Entonces, teníamos nosotros que confeccionar nuestros ladrillos, nuestros elementos, y pues no quedaban con la simetría, con las medidas exactas que tienen hoy los ladrillos con los que construimos nuestras casas. O sea, había unos más grandes que otros, y entonces por eso es que la estructura, bueno, pues tenía una forma completamente irregular. Ya cuando se podía trabajar con las piedras, ya se podía hacer con cierta medida y ya había una estética distinta. Hemos hablado del tamaño. Ok. Ahora, regresando a la ilustración. Una puerta. Sí, una sola. Y que al estar cerrada, no siendo usted de la familia, esta puerta cerrada a usted le comunicaban algo. Nos estaban diciendo con la puerta cerrada no hay nadie. O se cerraba ya en la noche. Por lo cual, pues también amablemente, o tal vez no tan amablemente, nos decían ya no estamos para nadie. Entonces, hay pasajes, ¿verdad?, en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, que se habla de, por ejemplo, de una mujer que va a inoportunar a un juez y, bueno, pues lo hace en la noche, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que el juez pues no quiere abrirle, no quiere atenderle. Perdón, la puerta en la mayor parte del día pues se mantenía abierta para efectos de ventilación, de aclimatar favorablemente el interior de la casa. Aquí ahora nosotros queremos remitirnos a la palabra de Dios, Apocalipsis 3:8. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de la Revelación. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Un mensaje precioso de Cristo a esta iglesia, diciéndole, dada tu fidelidad, dado tu temor a Dios, parafraseo, claro está, en mí vas a ver una puerta abierta. O sea, hay las 24 horas del día, los 365 días del año, un oído presto para escucharte, para recibirte. Aquí no vas a ver una puerta cerrada porque tuve que hacer otra cosa y después tendré que atenderte. O hay una puerta cerrada porque no, estoy cansado, no es momento para poder atender a tu súplica, y menos si es pequeña. No, el Señor le está diciendo a la iglesia que la disponibilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios por la sangre de Jesucristo es plena. Hay una puerta abierta, nosotros podemos entrar a esa habitación para una comunión perfecta, independientemente del momento, de las circunstancias. Bien, pues vamos prácticamente a terminar. Esta clase es breve. Hablemos un poco del techo. Aquí en este mismo dibujo, el techo no estaba elaborado, estructurado de una manera muy sólida, lo suficiente para poder colocar algunas
vasijas con alimento para secarlo, también hasta cierto punto para un momento de estancia e incluso para desde ahí resguardar la casa en un momento dado, en un momento peligroso, mirando desde arriba con mayor amplitud algún próximo peligro. De hecho, por eso, por ejemplo, en los evangelios tenemos que fue relativamente fácil hacer un orificio, hacer un hueco por el cual los amigos del paralítico pudieron meter al paralítico para tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Entre otras cosas, que también había momentos muy incómodos cuando llovía. No era una estructura a prueba de agua, vamos a decirlo así. Las goteras eran una constante. Bien, pues básicamente, amado hermano y amigo en Cristo, viene siendo el tema de la clase número 3. Señor, en el nombre de Jesús hacemos esta oración concluyendo con la clase que hemos podido tener gracias a ti. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor tan grande hacia tu pueblo. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos también ver cómo elementos básicos en una vivienda pueden ilustrarnos, pueden detallarnos sobre elementos de mayor trascendencia, sobre elementos que tienen que ver con nuestra comunión contigo. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este haya sido un tiempo que le haya a usted ilustrado, le haya a usted informado, le haya sido de bendición. Si Dios permite, en la siguiente sesión, en la número 4, igualmente tocaremos un tema que nos va a seguir dando información interesante. Que el Señor le bendiga mucho. Un fuerte abrazo.